Hola a todos. Hoy tenemos un tema realmente interesante. En tiempos donde cada vez las personas aprovechan un emprendimiento o personas que tienen ya constituida una compañía, viene un tema muy común, un tema que realmente les preocupa y es importante tratarlo hoy en día. El tema de las marcas, la propiedad intelectual. Surgen preguntas como ¿qué debo hacer con ellas? ¿Cómo las registro? ¿Dónde las registro? ¿Existe una marca muy parecida a la que yo necesito? ¿Qué debo hacer? ¿A dónde debo acudir? Son muchas de las dudas que surgen. Entonces, por eso hoy tenemos un invitado muy especial para que nos ayude a resolver estos problemas o estas interrogantes. Así es, Wester. Y para aclarar todas estas dudas, el día de hoy hemos invitado a este episodio de Legal para Dummies a Kevin Torres, especialista en propiedad intelectual. Cuéntanos, Kevin, ¿qué tenemos que hacer en el momento de registrar una marca, tanto como persona natural o como persona jurídica? Muchas gracias, María Cecilia Wester, por la invitación. Encantado de estar aquí. Un saludo a su audiencia. Mira, antes de indicarte cuál es el trámite para registrar una marca, sí me gustaría un minuto referirme de manera general a la propiedad intelectual, que es el tema que nos ocupa en este momento, ¿no? Hay muchos emprendedores cuyo principal negocio está en crear canciones, escribir libros, literatura, poesía, desarrollar coreografías, teatro. Esa propiedad intelectual está protegida por el derecho de autor. El tema de las marcas está dentro de otro subgénero de la propiedad intelectual conocido como los signos distintivos, que también vamos a tener a estos emprendedores que van a desarrollar su actividad económica y para poder identificar un producto en el mercado, es decir, para que el consumidor pueda entender qué beneficio tiene ese producto, qué características tiene, cuál es el origen empresarial, este emprendedor, este empresario pueda utilizarlo con una marca, un signo distintivo. Esta marca, este signo distintivo puede ser un nombre, una palabra, puede ser un color, puede ser un olor, porque también existe algo que se llama marcas sensitivas, pero generalmente nosotros vemos que se identifican los productos con un dibujo, con una combinación de colores, con un nombre, etcétera. Entonces, ahí estamos en el campo de las marcas. Y existe también otro grupo dentro de la propiedad industrial. Tenemos derecho de autor para las creaciones como canciones, literatura, poesía, etcétera. Y tenemos a la propiedad industrial. Dentro de la propiedad industrial están los signos distintivos, las marcas, los nombres comerciales, los lemas comerciales o también conocidos como slogans. Y tenemos a las patentes de invención, que es para los inventos, ¿no? Y existe otro grupo que tiene que ver con las llamadas obtenciones vegetales, que son para todas las mejoras de los productos que se hacen a nivel de agricultura. Bien, ahora de este macro grupo de la propiedad intelectual, vamos a referirnos específicamente a las marcas, a los signos distintivos. ¿Cómo se registran? Pues bueno, ante una autoridad nacional competente, quien le corresponde velar por el cumplimiento de la propiedad intelectual es al Estado, es decir, hay una institución pública que se encarga del registro de las marcas. Este es el SENADI, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. Nosotros que tenemos un poquito más de años Claro, ejerciendo, antes era el IEPI. antes era el IEPI, ¿verdad? Es más, yo todavía le sigo diciendo IEPI, no se me queda SENADI. Tengo algunos clientes que siguen refiriéndose al IEPI. Es el SENADI, que es una institución pues, que por supuesto tiene presencia a nivel nacional, tiene oficinas en Quito, Guayaquil, Cuenca, pero la ventaja que tiene el SENADI ya desde hace algunos años y que lo diferencian inclusive de algunas oficinas a nivel regional es que el trámite es completamente en línea. El trámite se hace completamente en línea. Bueno, como toda página pública hay que hacer un registro de un usuario, etcétera, ¿no? Como el que hacemos para cualquier actividad. Y la misma página pues tiene una herramienta agradable y nos va diciendo pues cuáles son los pasos que tenemos O que sea, es llenar. una página agradable y que ayuda tanto a la persona que va a registrar su marca en este caso. Por supuesto. Claro que siempre es importante contar con el asesoramiento de un profesional, ¿no? Ahora, también hay veces que más bien ya, como tú dices, se les queda esto de que hay que registrar y más bien quieren registrar todo.
Y para eso Exacto. también hay que saberlos orientar, porque muchas veces lo quieren hacer de manera personal, de manera individual y cometen muchos errores. También les va a causar un problema posterior, ¿verdad que? Por supuesto, porque muchas veces, y ahí viene el caso de la orientación profesional, porque si bien es cierto, la página, la herramienta tiene un diseño amigable que se puede entender, a veces se pueden cometer ciertos errores, ¿no? Entonces, yo necesito una marca para determinado producto y la registro para otro. O no subo la información correctamente, me pierdo el trámite y resulta que después me entero que el Senadi me ha notificado con que se haga un alcance, no lo hice y se archivó mi trámite y perdí el dinero, perdí Tiempo y la dinero, casa, ¿no? claro. Entonces, siempre es importante contar con el asesoramiento de un profesional, pero en ese sentido también el asesoramiento no solo pasa por el registro, sino también por indicar qué es lo que más le conviene, ¿no? Porque hay marcas de productos, hay marcas de servicio, hay nombres comerciales. Entonces, dependiendo de la necesidad que tenga la empresa, el emprendedor, el profesional, porque también, pues los profesionales como doctores, Claro. abogados, gente que ofrece sus servicios de construcción, pues también tienen sus marcas de servicios y también las registran, ¿no? Y es decir, ¿y qué pasa cuando a veces, justo una de las preguntas que había hecho al inicio del programa era, ¿qué pasa cuando veo mi marca en otro lugar? ¿Qué es lo que debo hacer? La veo ahí y, o algo muy parecido a lo que yo tengo y le digo al abogado, abogado, me encontré con esto. ¿Qué hago? ¿Qué es Bien, lo primero que debo hacer? bien, mira, en ese caso, si tu marca está registrada, pues por supuesto que puedes ejercer todas las acciones que el Código de Economía Social y Conocimientos, también conocido como Código de Ingenios, antes simplemente llamada Ley de Propiedad Intelectual, pero sufrió una reforma. Y este código pues te dice cuáles son los derechos que tú tienes como titular de una marca, ¿no? Esto es ejercer la prohibición a terceros. Si tú eres dueño de una marca, tú estás habilitado por ley para prohibir que alguien la utilice. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos o las vías que tienes para tales efectos? Tienes una vía administrativa frente a la misma autoridad, el SENAI, a través de un procedimiento que se denomina tutela administrativa, que quizás es el que mayor recomendamos. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer ante un organismo especializado, con funcionarios competentes, que ya tienen una formación en propiedad intelectual, y vas a tener una resolución, pues, que se ajuste más al problema que ¿Qué quieres resolver, tienes? ¿no? También tienes, por supuesto, la vía judicial a través de procedimientos de medidas cautelares, acciones de infracción y también la vía penal, porque también la infracción a propiedad intelectual se constituye en un delito, ¿no? Con penas privativas de libertad, pecuniarias, decomisos, etcétera. Entonces, tienes las mismas vías que tienes. Así como cuando alguien violenta tu propiedad civil, las tienes en materia de propiedad intelectual, ¿no? Entonces, y para estos casos, por supuesto que ya se requiere de un asesoramiento especializado, ¿no? Porque ahí estamos hablando de procesos judiciales mucho más Claro. complejos. Donde definitivamente vamos a tener que tener un asesor legal a nuestro lado. Desde el inicio, no Sí. solamente al final cuando ya tenemos el problema. Otra de las Así cosas, es. entonces ya, perfecto, sabemos el mecanismo, sabemos qué es lo que, gracias a tu orientación, ahora qué es lo que deberíamos hacer inicialmente, pero ahora, ¿qué pasa? Ahora, yo tengo una marca de un local y lo veo a veces en temas de comida, ¿no? Y se repite mucho en temas de comida mexicana, ¿no? Cielito lindo o etcétera, etcétera. Y resulta que vengo utilizando ese nombre 5 o 6 años, nunca lo registré y a la vuelta de la esquina me encuentro con que hay un cielito lindo. De acuerdo. Y como es mexicano, pues tiene los mismos colores y tiene la misma dinámica de los mexicanos y etcétera, etcétera. ¿Qué hago? Donde realmente me encuentro con que esa persona sí registró la marca y yo la vengo utilizando por un tiempo bastante interesante, que ya he hecho comercio, ya he interactuado comercialmente Ya con está esa marca, posesionada en ya el está público, sí. posesionada también en el público. ¿Qué hago en ese momento también si yo no la tengo registrada? Pero tengo algunos años ahí. De acuerdo, mira, ahí hay que distinguir el tema de la marca, que es un derecho que tú adquieres para el uso exclusivo de un signo distintivo por el registro, Ok. ¿verdad? La marca protege un producto o un servicio. ¿Qué pasa con el nombre que utilizan los establecimientos comerciales? Eso se llama nombre comercial, que a diferencia de la marca, se adquiere además del registro por el uso.
Entonces, de acuerdo a la ley, ¿verdad? Y creo que los requisitos, si mi memoria no me falla, es que el uso haya sido por más de 6 meses de forma continua y de buena fe. La ley te dice que tú ya tienes derecho a un nombre comercial, porque muchas veces los derechos de propiedad intelectual se adquieren por la mera creación o por el mero uso. Las marcas y las patentes sí por el registro. Eso Ok. también pasa por el derecho de autor. Si bien es cierto, existe un trámite para registrar los derechos de autor que tú puedes tener sobre una creación, la ley te dice que existe un principio de protección automática. Basta con la creación de esa obra para que tú ya tengas los derechos sobre la misma. Entonces, en el caso que tú nos planteas, que es un caso muy interesante y que suele suceder, sobre todo en ciertos mercados donde se utilizan expresiones de uso común, ¿verdad? Entonces, es muy normal que en el tema de alimentos, en el tema de restaurantes, se utilicen expresiones, por ejemplo, aquí dentro de nuestra cultura ecuatoriana siempre vemos el nombre de una señora, el Claro. nombre de una mujer, el Pepito, Juanito, Manolito, Barcelona, Emelec, el ídolo. ¿Qué pasa en esos casos, no? ¿Cómo yo puedo defender o reivindicar mi derecho de propiedad cuando estoy utilizando expresiones que la utilizan muchas personas, indistintamente si están registradas o no? Es más, de pronto, si muchas de estas tiendas famosas o picanterías o locales de comercio mañana quieren registrar su marca, lo más probable es que el SENADI les termine diciendo que no, porque están utilizando una Una marca marca ya que ya está conocida, claro. registrada por otra persona. Entonces, contestando a tu pregunta, dependería muchísimo del caso. ¿Tienes derechos para reclamar? Por supuesto que tienes derecho para reclamar porque el nombre comercial tú lo adquieres por el uso. Entonces, podrías mañana perfectamente demandar la nulidad de un registro o ponerte a un registro. Si esa persona no le está registrada, puedes iniciar las acciones que te acabo de mencionar, judicial, penal, administrativa, etcétera. Pero siempre va a incidir o va a recaer sobre la palabra, sobre la raíz, sobre el término, sobre el fonema. Todas estas expresiones se utilizan en esta área que tú vayas a reivindicar como tuya. Por ejemplo, imagínate, ¿cuántos restaurantes de comida italiana no utilizan la palabra Italy, Italia o italiano? Un montón, ¿verdad? Y los mismos colores Y incluso, lo, Claro. La bandera de de la bandera Italia italiana, siempre está ahí presente. de la bandera exactamente. italiana y todo. Y lo mismo lo podemos llevar a la parte mexicana, si se quiere, ¿no? Y la otra vez yo le comentaba a mi esposa, estábamos conversando y yo le decía, impresionante la cantidad de lugares que utilizan la palabra manaba en la ciudad web. Picantería en manaba, Claro. los desayunos en manaba, el manavita, la sazón manaba. Entonces, si mañana una de estas personas quiere registrar, seguramente el SENADI te da el registro, pero ellos te dejan bien indicado que no tienes derechos de propiedad sobre Sobre las palabras. expresiones o palabras de uso común o genérico. Okay. Y sobre eso, mañana si uno de estos locales registra el nombre y ve otro que utiliza una expresión, este gentilicio de una provincia de nuestro país, pues difícilmente va a poder oponerse, ¿no? Porque se trata pues de una expresión común, Común. general, genérica, popular, etcétera. Pero ahí tendría que verse dependiendo de cada caso y entran otras cosas como la fuerza distintiva del signo, la capacidad que tiene para poder identificar los productos y servicios, etcétera. Perdón, lo interesante de esta materia es que como todas las áreas del derecho, tienen sus propias reglas, sus propios principios, sus propias casuísticas y hay abogados pues que se dedican su vida entera a escribir y a estudiar sobre temas de propiedad intelectual como cualquier otra área del derecho, ¿no? Excelente, sí. Y bueno, es que, insisto, o sea, uno de los principales problemas que tenemos siempre, e incluso me incluyo, porque en algún momento de la vida, antes de ser abogado, siempre quisiste de alguna manera introducirte en algo distinto y decías qué hacer, ¿no? Y básicamente esto es lo que nos sucede. En algún momento también pude tener la experiencia de que compañías ya constituidas decían, bueno, lo podemos hacer nosotros mismos porque nos hemos identificado que nos conectamos a la página, llenamos los formularios, pagamos la tasa y comenzó el trámite. ¿Cuándo viene el problema? Cuando le impugnan la marca o le rechazan el registro. Algo hicieron mal o definitivamente hay alguien que está interesado porque tiene la misma marca o algo por el estilo. Y ahí sí,
vienen a donde nosotros. Y yo siempre digo, hay que trabajar en la cultura de que hay que tener una asesoría legal preventiva en todos los aspectos, no solo en temas de una compañía como tal, sino también en este mundo que es el más importante a mi criterio, el de tu nombre, el de tu marca, el de Claro, tu porque es como producto, te van a el de tu identificar, o lema, sea, por como tú te supuesto. vas a identificar ante el público. Si tienes preguntas o ya tienes algún problema en estos temas de propiedad intelectual, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y nos podrás encontrar como Legal para Dos. Kevin, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Eres bienvenido para un siguiente programa. Muchas gracias, María Cecilia. Y a las órdenes para cuando ustedes quieran seguir conversando de este tema, porque como les dije, la propiedad intelectual es un Muy asunto amplio. bastante amplio, muy extenso y encantado las veces que necesiten, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Kevin. Bienvenido siempre. Bueno, señores, no se olviden de suscribirse, seguirnos en nuestras redes para que ustedes tengan información de nuestros próximos capítulos. Gracias.